¿Alguna vez te has quedado con ganas de más después de ver el final de una telenovela? Pues prepárate, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle del impactante final de Valeria y Maximiliano. No solo exploraremos los hechos más sorprendentes del desenlace, sino también analizaremos los comentarios de los fans, quienes día con día, sin despegarse de la pantalla, le dieron seguimiento a esta romántica e intrépida historia. ¿Qué opinó el público de este final? ¿Qué amaron? ¿Qué no les convenció? Quédate hasta el final, porque este video revelará lo mejor y lo que tal vez pudo haber sido un poco mejor en el desenlace de esta inolvidable historia, según los fans de Valeria y Maximiliano. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Tras el final de Valeria y Maximiliano, todos tenemos nuestros criterios y pensamientos respecto a esta historia. No todos pensamos igual y precisamente este es un espacio en donde todos vamos a opinar acerca de lo que pensamos relacionado con el desenlace de esta interesante historia. Las terribles pérdidas de Valeria tras el deceso de sus hermanas, Susana y Dulce, marca un final con demasiadas desgracias, aunque finalmente Valeria encuentra la felicidad con Maximiliano, pero ya con el corazón roto. Parece resultar un final bastante golpeado para su protagonista, se entiende, los escritores buscan darle movimiento a las historias para evitar caer en el aburrimiento, pero, como que se pasaron, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? La ausencia casi completamente del padre de Valeria durante las tragedias acontecidas a las hermanas Landero, resulta incomprensible. Miguel Landero, que aunque todos sabemos que estaba trabajando en el extranjero, con lo cual su ausencia es comprensible, sin embargo, lo extraño es que don Miguel vino a aparecer bastante tarde, hasta luego del fallecimiento de Dulce, en su velatorio. Pareciera don Miguel como muy distante al final en esta historia, como que quedó marginado del final, ¿no les parece? ¿Qué piensan ustedes? En esta historia pareciera como demasiado castigo para los personajes de Dulce y Patricio, demasiada crueldad, pareciera que se monopolizó la felicidad, no la encontrarían los personajes en mención. Es cierto que los escritores le ponen el elemento de adversidad, pero como que aquí se pasaron, ¿no creen? Al final Patricio queda solo con su hijo, sin el calor de su esposa, del amor de su vida, que al final termina de reconocerlo tras haberla perdido, se da cuenta de que en verdad sí la amaba. Todavía la gente me sigue diciendo que sufrió mucho con la muerte de Dulce Landero se llamaba, porque no era común que un personaje muriera en las telenovelas, los personajes siempre se salvaban, pero este murió y a la gente le afectó mucho igual que a mí. Nos pareció genial la actitud de Valeria, que tras percatarse de la intención de Maximiliano de abandonarla, por pensarla aún enamorada de Patricio, adoptó un carácter de mujer decidida, de no perder al hombre que amaba, de plantársele frente a Maximiliano, y con palabras firmes y convincentes, declararle su amor, lo cual logró, dado el momento de silencio y asombro de este, ante su fiera actitud en defensa de su amor por él. Yo a ti te amo como no he amado a nadie, y como no volveré a amar, y por ningún motivo te voy a dejar ir. Dado la audacia y picardía que caracterizó a Susana en lo largo de esta historia, no sé si ustedes así lo ven, pero pareciera como demasiado ingenua su decisión, de aceptar hablar con Román en un cuarto a solas en la cárcel, sin ninguna supervisión. Y dado de que ella era muy consciente de todas las acciones que estaba realizando en detrimento de la libertad de Román y de su pecunio, es desconcertante su decisión de exponerse sola ante un delincuente como Román. ¿No les parece como que desentona, y no es congruente este hecho, con la personalidad astuta y avanzada que siempre mostró Susana? Es incoherente y no corresponde, pero, así, fue su triste final.
Saludamos a todos los suscriptores y suscriptoras de Escenario 73 y estamos acá precisamente para analizar lo que son los comentarios y opiniones acerca de la producción Valeria y Maximiliano de 1991. Estamos aquí para echarle un vistazo a los comentarios, haciendo la aclaración de que vamos en este momento a ver comentarios no relacionado acerca de una plataforma nuestra, de una página nuestra, una fanpage o comentarios nuestros, sino que hemos tomado de una otra fanpage, la cual pues analiza y ve producciones nostálgicas como la que estamos tocando en este momento, Valeria y Maximiliano. Vamos entonces a comenzar a ver comentarios, lo que ustedes piensan, lo que los fans de esta historia han comentado. Valeria y Maximiliano es una de las mejores telenovelas de principios de los 90 para Televisa. Leticia Calderón se lució como protagonista. Qué gran elenco, un excelente villano, excelentes villanos y hermoso soundtrack de Bebo Silvetti. Tenemos uno muy interesante que dice: Juan Ferrara no era un hombre que digamos, ay, mira qué guapo, que Adonis, pero que tenía un sex appeal, tenía galanura, por eso gustaba a las mujeres y también por eso fue muy reconocido como galán, muy cotizado, además de que también es un muy buen actor, mis respetos. Entonces, en este sentido hay comentarios uno a favor y otros en contra de Juan Ferrara por su apariencia física, porque para muchas mujeres, para algunas no es muy parecido y para otras, como lo que nos comenta acá Patricia, dice que tiene mucho sex appeal para ese momento, mucho sex appeal, mucha galanura, y eso pues conquistaba a las chicas, ¿no? Basada en lo que el viento se llevó, nos comentó por acá. Dice que le encantó la novela por el papel de Leti como chica caprichosa y consentida, es lo máximo. Vamos a ver, es donde dice que Valeria y Maximiliano es una joya del mundo de las telenovelas. Las escenas entre Leti y Juan, sus arrebatos, sus peleas, sus besos apasionados cautivaron al público, más aún el villano. Marco Muñoz, genial, nos comenta. Todavía recuerdo con gran impacto el terrible final de Susana y estando embarazada. Sí, es un tema muy controversial porque lo que le aconteció de vivir de que el momento en que Román le hizo el daño, pues ella estaba en ese estado. Entonces sí, es un tema muy controversial y precisamente en este video se toca ese tema, en el sentido de que fue muy extraño que al final el personaje de Susana decidiera ver a Román sin supervisión en un cuarto a solas con él. Pues fue muy extraño que ella, siendo tan despierta, tan viva, tan muy lista, no se imaginaría de que Román la atacaría. Pues es muy extraño. Esa escena es muy extraña, realmente es muy extraña, porque ella comienza a decirle muchas cosas, como quien dice, toreó con vara corta, así se puede decir. Le dijo de todo. Entonces, ¿qué podía esperar de un delincuente como Román? ¿Qué podía esperar? Entonces, es una escena muy extraña. No podía esperar menos de lo que pasó. Nos comenta acá, este es un comentario muy interesante: de mis telenovelas favoritas, excelente producción, gran elenco, el intro y la música incidental. En lo personal, de lo mejor la música incidental, el fondo musical. Estuvo a cargo del gran compositor y arreglista el señor Bebo Silvetti, en coautoría con su esposa Silvia Riera Ibáñez, Promesas en la Noche, y fue una canción que tomó vida en voz de la hermosa actriz Lourdes Munguía. Y precisamente viendo acá lo que acá comentan, sí, se ha comentado en este canal, en un video que hace poco transmitimos. Bebo Silvetti es el
el compositor de la música de Promesas en la Noche, y me da la impresión de que sí, porque en la captura que tenemos del disco, de la contraportada donde salen los créditos, me da la impresión que sí, es Silvia Riera Ibáñez, la compositora de la letra. Entonces el matrimonio entonces habría hecho la canción completamente. Muy interesante el comentario. Otro tema muy interesante lo que nos comentan acá, vean. Tan popular fue que a los niños y niñas de esa época sus papás los llamaron así, Valeria y Maximiliano. Dicho sea de paso, mi hija se llama Valeria y el hijo de una vecina Maximiliano. Y en el colegio habían 5 Valerias en el mismo grupo. Leti Calderón, como siempre, espectacular. Dice que le encantó, nos comenta Margarita. Y tal como comenta, pues, muchas veces pasa eso, de que una producción es tan exitosa, de que el nombre de sus personajes terminan siendo, pues, tan populares en los nacimientos y les adjudican sus nombres a sus hijos e hijas. Un comentario muy interesante, vean ustedes, muy interesante. Excelente novela, la he visto y muchas veces. Lo único que no me gustó fue el final. Me hubiera gustado verlos felices con su hijo y saber si la chica a la que conoció Maximiliano cuando estaba separado de Valeria, aún casados, desapareció o él la siguió viendo. ¿Ustedes qué creen que sucedió? Muy buen punto, buenos puntos. Como que pudo haber sido alargado ese final, como que pudimos de repente haber disfrutado de repente de la escritora esa extensión en donde esta pareja de Valeria y Maximiliano ya hubiesen concebido un hijo, ya, ¿verdad? Hubiéramos visto al niño o a la niña, el nombre, cómo lo iban a poner, ¿verdad? Entonces, y después también ver qué pasó con la chica que estaba tras Maximiliano durante ya la parte final de esta historia, de esta producción. Pues no se supo más de ella. Entonces de repente la escritora pudo haber seguido extendiendo la historia, pero no, hasta ahí llegó. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Herida de amor no estuvo ni cerca de lo que fue o es Valeria y Maximiliano. Como ustedes sabrán, ¿verdad? Es una versión de Valeria y Maximiliano, Herida de amor, pero que a mucha gente no le gustó. Y vamos a hacer alguna temática en unas curiosidades que hagamos, vamos a incluirlo. Miren este comentario. Antes, que en aquella época no había redes sociales, no había internet, no había nada de eso. Compraba la teleguía para saber con anticipación qué iba a pasar. Solo me interesaba la historia de Valeria y Maximiliano, de lo demás ni pelaba. Muy interesante, que me puso a pensar, y seguramente a usted también, este comentario. Es una novela que recuerdo muy bien por todo lo que se destaca en el video. Leticia Calderón es única y el elenco de primerísima, a la altura del producto final que resultó Valeria Maximiliano. Ana Colchero es otra pilar de la novela y con un final antológico. Hay 2 detalles que dan compasión a su final: el abrazo de Valeria y el zapato olvidado que mira el capitán Nava cuando retiran su cuerpo, luego del hecho en contra que cometió Román en contra de Susana, ¿no? Y pues trato de evitar palabras para evitar censura. Entonces, acá, como ella menciona, y es cierto, son 2 detalles que son el preludio a lo que le terminó sucediendo a Susana. Al final se reconcilió, se abrazó con Susana, con su hermana Valeria, y al final, lamentablemente, ya después de que le hizo el daño Román, se vio ahí en esa escena como el capitán pues quedaba viendo el zapato dejado ahí, ya desvivida, como dice ya Susana, ¿verdad? Es una escena muy triste, claro que sí. Nos comenta acerca de la química y varios comentarios coinciden con esto, de que Leticia Calderón y Juan Ferrara, los mejores, hicieron una química extraordinaria, y de ahí proviene el éxito sin duda de
de esta producción. Muy buenas las actuaciones, nos dice Angie, muy buenas las actuaciones de Ana Colchero y Marcos Muñoz, pero no soporto a Susana y Román de la Fuente, qué horribles personas. Bueno, ahí está, hicieron una gran actuación, tuvieron una gran actuación ambos, y pues he ahí el éxito de que los terminen odiando, es el objetivo de los villanos, ¿no? Y así llegamos al final de este análisis sobre lo que los fans amaron y criticaron del final de Valeria y Maximiliano. Gracias por acompañarnos hasta aquí y por compartir esta pasión por las grandes historias. No olvides darle me gusta a este video si disfrutaste el contenido, eso nos ayuda muchísimo. Y si quieres seguir explorando curiosidades y anécdotas de esta serie y otras grandes producciones, suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas los próximos videos. ¿Qué fue lo que más te gustó, o no te pareció tan bien del final de Valeria y Maximiliano? Déjalo en los comentarios, nos encantaría conocer tu opinión. Este video es una tribuna en donde tú puedes expresar tu criterio y pensamiento sobre Valeria y Maximiliano. Pero espera, tienes mucho más que ver haciendo clic por aquí,